empezar porque cuando son estadios más tempranos de cáncer de mama, se puede hacer reconstrucción con implantes mamarios, por ejemplo, que nos permiten dar un volumen a la mama que ha sido afectada, que ha tenido que ser resecado un segmento de la misma y preservar parte de los tejidos. Sin embargo, también hay otras modalidades, dependiendo de la cantidad de tejido que se tuvo que retirar y el estadio del cáncer de mama, pueden ser utilizados lo que denominamos colgajos, que quiere decir que sacamos tejido de otra área del cuerpo humano, por ejemplo, del abdomen, y eso se llama TRAM. Es un colgajo, significa piel y grasa que estaba en el abdomen, se pasa a través de una tunelización hacia la mama para lograr dar volumen a esa mama que perdió tanto piel como tejido mamario. También hay otro colgajo que se llama dorsal ancho, que sale de la espalda. Es un poco como complejo entender esto porque obviamente para eso se estudia muchos años para comprender la anatomía, la vascularización o cómo lleva las arterias y venas sangre a ese tejido y cómo lo vas a movilizar para mantener su vitalidad y que forme parte ahora de tu nueva mama que vas a tener reconstruida. Y también existen los denominados colgajos microquirúrgicos, que son extraídos de otra zona más lejana y arteria y vena son conectadas con microcirugía, con unas suturas muy pequeñitas para garantizar el flujo sanguíneo de ese colgajo, de ese trozo de piel y grasa que va a ser incluido en esa mama que se resecó y que ahora necesita o amerita volumen y tejidos para ser reconstruida. Doctora, ¿todas las pacientes oncológicas son candidatas para una cirugía reconstructiva o ustedes deben evaluar algunos aspectos? Sí, cada paciente debe ser evaluado. Obviamente, mientras más temprano es el estadio de la enfermedad, más rápido se detecta, más sencilla va a ser la reconstrucción. Y hay pacientes que no pueden ser candidatos inmediatos para la reconstrucción, sobre todo cuando están en estadios muy elevados, un estadio 4. Me refiero a esto, a que ya hay afectación florida de la piel, muchas veces incluso de la parrilla costal, de las costillitas, me refiero, ¿no? De ese tórax de la paciente. Y entonces en esos casos muchas veces va primero a radioterapia, a quimioterapia, al tratamiento que la batuta la lleva el cirujano oncólogo, ¿sí? Y el médico oncólogo deciden en conjunto el tratamiento y luego de haber logrado reducir el tamaño del tumor o mejorar las condiciones del paciente se pudiera proceder a reconstrucción. Pero cuando es en etapas tempranas, siempre se trabaja en equipo, se discuten los casos en cada hospital oncológico o en privado también se hace, entre el médico oncólogo, el cirujano oncólogo, que es el que va a retirar la pieza enferma con los márgenes necesarios, y el cirujano plástico para analizar cuál va a ser la mejor opción para ese paciente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer esta cirugía al mismo tiempo de la intervención por cáncer, de la mastectomía? La ventaja es grandísima porque el paciente obviamente se siente no solo afectado y asustado por la palabra cáncer, que ya a todos nos asusta, ¿no? Por el pronóstico, por cómo va a ser su vida de allá en adelante, sino también porque emocionalmente se afecta mucho al ver que está amputado parte de su feminidad. Las mamas son parte de la feminidad de las mujeres y cuando tú ves que ese órgano fue amputado, que ya no existe, produce un impacto muy importante desde el punto de vista psicológico en el paciente. Entonces, que el paciente sea sometido a la resección de ese cáncer, pero que salga de una vez de quirófano con un tejido que simula la mama, que sigue manteniendo un volumen y un vacío en esa área y que incluso probablemente puede ir muy rápido a una reconstrucción del complejo areola-pezón, da mucha serenidad psicológica al paciente. Y vaya que eso es importante cuando un paciente está pasando por un momento difícil, tener paz mental, tener autoestima, sentir que sigue muy femenina, que está bonita, que le gusta a su pareja, quizás, ¿verdad? Entonces, todo eso son factores muy importantes que van a ayudar a la paciente en su recuperación. Entonces, lo ideal, hacerlo de inmediato. Como decía, tiene que ser muy bien analizado el caso, porque tú me preguntabas pros y contras. Yo veo muchos pros más que contras hoy en día, pero por supuesto tiene que ser un paciente con un diagnóstico real, con un trabajo en equipo, como te comentaba, porque nada haces reconstruyendo quizás a un paciente y que después el estadio no haya sido el que te imaginabas. Por eso muchas veces se hacen biopsias dentro incluso del mismo quirófano, esperamos los resultados de anatomía patológica, porque no tiene mucho sentido quizás reconstruir de inmediato un paciente que va a tener que ser sometido a otras intervenciones inmediatas o que tiene otras patologías que son más importantes para la vida del paciente. Si se analiza el caso y el paciente pues se somete a la reconstrucción de inmediato, ¿después pueden recibir quimio y radio sin problema?
Sí, sí pueden recibir, como te dije, eso son decisiones que se toman en grupo, Con el oncólogo. pero claro que pueden recibir, se hacen cuidados especiales, por supuesto, y seguimiento a esos pacientes para el tejido. Generalmente la quimioterapia afecta más de manera sistémica, la radioterapia tiene efecto más local. Okay. Entonces allí claro que puede haber retracción de piel, endurecimiento de la piel, por eso, como te decía, las decisiones de cómo va a ser el tratamiento, si necesita o no necesita radio, es individual para cada caso. No todos los casos van a necesitar radioterapia, por ejemplo. Y hay oportunidades en las que se hace la radioterapia antes de la cirugía. Pero sí, o sea, si un paciente necesita algún tratamiento, la cronología, cómo se va a hacer eso, va a ser todo siempre decisiones en conjunto del equipo quirúrgico y médico y en pro de que el paciente tenga la mejor evolución posible. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con la doctora Alejandra Gutiérrez. El tema, cirugía reconstructiva para pacientes que han sufrido cáncer de mama.